Resumen de la Biblia. Deuteronomio. Se escribe en 1473 a.C., pero se amplía y se define como conclusión de la Torá en el siglo VI a.C., por el año 550 a.C. El libro se desglosará en 5 apartados. Apartado número 1. El libro de Deuteronomio, a modo de introducción, significa textualmente en hebreo segunda ley. Recapitulando así el Éxodo, luego de los 40 años vagando por el desierto, Moisés proclama al pueblo que entren a Canaán, a la tierra prometida por Yahvé desde que salieron del desierto, como se relata en el capítulo 33 del Éxodo. Así comienza este libro, donde Moisés hace un compendio de todo el viaje que atravesaron desde su salida de Egipto, en las estepas de Moab, al lado del Jordán, antes de entrar a la tierra prometida. Repasa las revoluciones, los desacatos, las conquistas, los viajes, el decálogo en el monte de Horeb o de Sinaí, con una forma ampliada de algunos de sus mandamientos y fundamentalmente las exhortaciones hacia el pueblo de Israel, para que amen a Yahvé, su único Dios, con todas sus fuerzas, a que guarden la ley, que derriben y quemen ídolos ajenos y demás pormenores de lo que harán cuando vayan a saquear la tierra prometida. También de cómo vivirán, cómo harán los sacrificios, cómo harán el santuario, qué comerán y qué no, y cómo lo harán, los diezmos, las fiestas, entre otras cosas que se estipulan, y que no se olviden de estos preceptos si quieren vivir prósperamente y hacer cumplir las promesas de Yahvé. Todo esto se narra en los capítulos desde el 1 hasta el 6. Luego continúa el relato desde el capítulo 9 hasta el capítulo 28, desglosando las normas de convivencia ya vistas en Levítico y Números, y en este libro algunas son modificadas. Apartado número 2. Es importante enfatizar en el capítulo 13, ya que es capital a la hora de comprender cómo ha funcionado el judaísmo a través de la historia, y por qué se justifica en múltiples casos el conflicto que hasta el día de hoy existe en el Oriente Próximo. Les recomiendo, a título personal, a quienes estén viendo este video leer todo el capítulo, pero vamos a leer específicamente el versículo 6, como una muestra de lo extremistas y radicales que podían ser estas sociedades tribales. Leo literalmente el extracto. Deuteronomio capítulo 13, versículo 6. Ese profeta o soñador debe morir porque habló de traicionar a Yahvé, tu Dios, que te sacó del país de Egipto y te rescató de la casa de la esclavitud. Debe morir porque quiso desviarte del camino que Yahvé te ha ordenado seguir. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Fin del versículo. Otro capítulo importante que recomiendo leer para entender cómo se desenvolvían las sociedades hebreas en ese momento respecto a las riquezas y la relación entre esclavos y pobres es el 15, ya que parte de estas tradiciones son aún implementadas, sino de la misma manera con versiones modernizadas. Apartado número 3. En el capítulo 7 se cuenta cómo premia a Dios a sus fieles, resaltando la orden de destituir imágenes de los ídolos ajenos, pues Yahvé odia esto y lo tiene por abominable. Luego el capítulo 8 es una exhortación a quienes alcancen grandes cosas y se multipliquen sus riquezas, de que no se enorgullezcan ni olviden a Yahvé su Dios, quien los sacó de Egipto y que les libró de la esclavitud. Apartado número 4. Como se indicó en el momento número 1, a partir del capítulo 9 hasta el 28, se desglosan las leyes que se habían ya determinado en los libros anteriores a este, en Levítico y Números, añadiendo unas pocas diferentes y modificando otras. Entre las normas están el estado de guerra, las ciudades de refugio, leyes maritales, sobre la vestimenta de hombres y sobre la vestimenta de mujeres, sobre la devolución de lo ajeno, las violaciones y deshonras, sobre los prelados en asambleas de Yahvé, sobre los préstamos a los hermanos, a quienes ya por segunda vez enfatiza que no se les cobrará interés, pero sí a los extranjeros, también sobre los huérfanos, forasteros y viudas, y las bendiciones y maldiciones. Apartado número 5 y último. Finalmente, Moisés en el capítulo 31
ya de 120 años, como Yahvé lo había dicho, no entraría a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. De esta manera cede su regimiento a Josué, pero previendo que su pueblo apenas él muera, fundirá dioses ajenos y no cumplirá la ley, pues si desobedecían en su presencia, cuanto más cuando él muriera. Así llamó Yahvé a Moisés a que subiera a los cerros de Abarim, en Moab, exactamente en el cerro Nebo, en la cumbre Pisga, frente a Jericó, para que muriera y viera de lejos la tierra de Canaán, la tierra prometida, que él mismo había prometido de esta manera a Abraham, Isaac y Jacob. Allí murió Moisés a los 120 años. Lloraron por él 30 días y luego Josué quedó a su cargo.